Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 19, donde vamos a estar hablando ahora del encéfalo y los nervios craneales con respecto a nuestro sistema nervioso. Habíamos hablado ya de la primera parte en la médula espinal y los nervios espinales. Ahora continuamos con lo que es el encéfalo y los nervios craneales. Habíamos recordado, entonces, vamos a recordar que el sistema nervioso central estaba formado por la médula espinal que vimos la vez pasada y el sistema nervioso central que está dentro de la cavidad craneal, que es el encéfalo. Y de ese encéfalo salen nervios que atraviesan los agujeros craneales en los huesos del cráneo, que constituyen lo que se llaman los nervios craneales. Y esos son el tema o los temas que vamos a ver entonces en esta clase, que tiene relación entonces con el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico a través de esos nervios craneales. Antes de continuar entonces con la explicación del tema, es importante que repasemos cómo es que se genera el sistema nervioso y recordar que esto se genera a partir del tubo neural. Y en el extremo caudal, es decir, en la parte de la cabeza, existen 4 dilataciones de ese tubo neural, que es el cerebro anterior, el medio y el posterior. Que este sistema luego sigue creciendo, ¿no? En la parte caudal, en la parte anterior, en la parte craneal, perdón. Entonces ahí empiezan a generarse estos plegamientos, y aparte de que hay unas vesículas, ¿no? Entonces esta parte de adelante luego va a seguir creciendo para generar, como vemos acá, lo que van a ser el cerebro, los hemisferios cerebrales. O sea, crece hacia los costados y hacia atrás, como vemos acá, mientras que esta zona se pliega. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Sí? Que en definitiva estas zonas van a quedar en la parte interna y baja del encéfalo. O sea, acá lo que están formando es todo lo que es el sistema nervioso, que está contenido dentro de la cavidad craneal. Entonces todo eso, estos tubos que se fue plegando, termina generando distintas estructuras, ¿sí? La corteza cerebral, y en la zona media, acá vemos un corte en la zona media, vemos las distintas zonas del tubo neural que quedaron durante el desarrollo. Tenemos acá el cerebro anterior, que generó toda esta estructura media y lateral externa, el cerebro medio, que queda en el centro de toda esta estructura encefálica, así como lo que es el cerebro posterior, el hindbrain, que dice acá, este cerebro posterior que está en amarillo, que forma el puente, el bulbo y el cerebelo, que ahora vamos a ir viendo. Pero esto es para que recordemos entonces cómo a partir del plegamiento se van generando todas esas estructuras acá un poco más acelerado. Ven cómo se va plegando y generando toda la zona más baja y media del sistema nervioso, y toda la zona de la corteza cerebral, o sea, lo que va a ser el cerebro, ¿sí? Entonces esto un poco para que recordemos, y que recuerden que dentro de esto también había un tubo que contenía un agujero que contenía líquido, y ese líquido es el que va a aparecer ahora también. O sea, esos tubos se van a transformar en estructuras, en cavidades dentro del cerebro, que se llaman los ventrículos, o dentro del encéfalo más bien, perdón, más que el cerebro. También están dentro del cerebro, pero también dentro del encéfalo. Bien, cuando hablamos del encéfalo, entonces, es este órgano que está contenido dentro de la cavidad craneal, y es donde registramos todas las sensaciones, se interactúan o se interrelacionan las funciones de la parte sensorial con la parte motora a través de las interneuronas, y con esto es donde se toman decisiones y se realizan las acciones. Es decir, nuestro encéfalo es el responsable de todas esas, nuestros pensamientos, incluso digamos parte de los sentimientos, o los sentimientos, donde se perciben todas las sensaciones tanto exteriores como interiores, de las que somos conscientes y de las que somos inconscientes. Es un órgano que pesa aproximadamente, o sea, más de 1 kilo, 1,3 kg, 1.300 gramos, o sea, 1,3 gramos en adulto, y está formado por neuronas y sus extensiones, que son las dendritas y los axones, así como la neuroglía. En un adulto hay aproximadamente 100.000 millones de neuronas.
Entonces, y cada una tiene aproximadamente, se dice en promedio, 1000 sinapsis. O sea que si hacemos las 100.000 millones de neuronas por las 1000 sinapsis, es un número que de 1000 billones aproximadamente de conexiones sinápticas. Es decir, entre las distintas neuronas se generan ese número de conexiones sinápticas que hoy por hoy la ciencia está tratando de estudiar o de desentrañar, porque imagínense que si una neurona tiene 1000 sinapsis en promedio, ¿cuántas conexiones y con quién está conectada? Es una tarea bastante difícil de hacer, pero hoy por hoy se está haciendo lo que se llama un proyecto a nivel mundial, que es el proyecto Conectoma. Ya se hizo el proyecto Genoma, ahora se hizo el proyecto de todas las proteínas que tiene un ser humano, y ahora se está tratando de ver cómo es que cada neurona se conecta con las otras, pero imagínense la complejidad de esta tarea. Dicen que el número, o sea, es mayor que el número de las estrellas de una galaxia. O sea que hay una gran cantidad de conexiones que se están tratando de desentrañar. Ahora bien, acá estamos viendo el encéfalo con la parte más visible, que suele ser el cerebro, que tiene sus distintos lóbulos, y cada lóbulo está relacionado del cerebro, es la parte más exterior, está relacionado con el hueso con el que contacta, el lóbulo frontal con el hueso frontal, el parietal con los huesos parietales, tenemos el lóbulo temporal con el hueso temporal y el occipital con el hueso occipital, y más profundamente existe recuerden que el cerebro es un órgano que está, aparte de que tiene estas surcos o giros, etcétera, ahora vamos a ir viendo, también tiene como un plegamiento en su parte inferior, y genera un lóbulo más interno que no vemos en la superficie, que se lo llama el lóbulo de la ínsula. También vemos acá los otros componentes. Acá se continúa la médula espinal, acá termina la médula y comienza el encéfalo. El encéfalo se compone también del cerebelo, del bulbo raquídeo y de otras estructuras que quedan más al centro, que ahora vamos a ver. Bien, entonces, cuando nosotros decimos encéfalo, estamos hablando de las estructuras contenidas dentro de la cavidad craneal, que son 4 principales. Vamos a tener, si vamos desde abajo, tenemos el tronco del encéfalo formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia, que es esta zona que queda acá, y el mesencéfalo. Luego tenemos por detrás el cerebelo, que está unido a esa protuberancia, a ese mesencéfalo, a través de conexiones. Recordemos que este era un tubo, originalmente esto es un tubo, y a partir de ese tubo van saliendo proyecciones y neuronas que van creciendo, que formaron el cerebelo. Por eso pensemos que todo está conectado y todo tiene que llegar también incluso a zonas centrales donde están controladas, incluso con la parte del cerebro. Entonces, luego del tronco del encéfalo se continúa con el diencéfalo, y ese diencéfalo está formado por 3 estructuras: el tálamo, el hipotálamo, y tenemos la glándula pineal y también el llamado epitálamo, y por debajo tenemos lo que es a estructuras anterior, lo que era el anterior, que luego cubrió todo el resto, que es el cerebro. Entonces, hay 4 estructuras importantes en el encéfalo, que es tronco del encéfalo, cerebelo, diencéfalo y cerebro. Y cada uno de estos está formado ahora por distintas subestructuras. Y el cerebro tiene esas distintas zonas, que son los hemisferios cerebrales. Esto es un corte sagital, que ya vamos a ir ahora estudiando y comprendiendo cómo es cada una de estas partes, al menos que tengamos una primera visión de qué funciones cumplen y cómo están formados. Acá entonces en el atlas vamos a ver lo que es el encéfalo, y hablábamos de ocultar los huesos, pero acá estamos viendo dentro de la cavidad craneal. Entonces decíamos, tenemos esta zona más baja que corresponde a lo que es el bulbo raquídeo. Acá vamos a ocultar entonces tenemos el bulbo y luego se continúa con la médula espinal. Luego venía la protuberancia, que esto está formando parte de lo que es el tronco del encéfalo, y nos falta finalmente el cerebro medio o el mesencéfalo también llamado, ¿sí? Cerebro medio o mesencéfalo, que cubre esta parte, y después por dentro de él, ahora no lo estamos viendo, pero existen lo que sería el diencéfalo, que va a estar el tálamo. Pero en esta zona más inferior también encontramos lo que es el cerebelo. Toda esta estructura que está acá es el cerebelo, ¿sí? Entonces teníamos bulbo, protuberancia y
el cerebro medio. Estas son otras estructuras, o también se los llaman núcleos grises, pertenecen más a la parte de la corteza. Los voy a ocultar para que veamos. Este es el cuerpo calloso que a través de las axones une el hemisferio izquierdo con el derecho, ya vamos a ver más en detalle. Este es el tercer ventrículo, una cavidad, lo voy a ocultar para que podamos ver en esta estructura que hay acá, que es el tálamo, que pertenece al diencéfalo, el tálamo, el hipotálamo, y más abajo tenemos lo que, bueno, está el quiasma óptico, y también está uniendo lo que es la glándula hipófisis que está en esta zona, o sea que tenemos tálamo, hipotálamo, y luego ya viene la estructura más grande que es el cerebro. Y yo les decía que tenemos distintos lóbulos, tenemos un lóbulo frontal, o sea el cerebro constituye la parte más externa o visible del sistema nervioso. Cuando nosotros retiramos los huesos ven que aparece el cerebro. Tenemos lóbulo frontal, bueno, acá un giro, acá tenemos el lóbulo parietal, un lóbulo temporal cubierto parcialmente por el hueso temporal, el lóbulo occipital, cubierto por ese también el hueso occipital. Y bueno, si ocultamos acá te aparece lo que es el cerebro medio, y si ocultamos el cerebro medio encontramos estructuras también más relacionadas. Y acá fíjense que teníamos el tálamo y ese hipotálamo. Entonces esas son las estructuras principales del encéfalo. Entonces recordamos, el encéfalo, o sea, el cerebro es parte del encéfalo, pero además contiene el cerebelo, lo que es el tronco del encéfalo y el diencéfalo. Bueno, repetimos un poco entonces. En el encéfalo tenemos estos cuatro componentes principales. Bueno, volviendo a ver acá en la figura, el bulbo, puente y cerebro medio o mesencéfalo, cerebelo, diencéfalo formado por el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, que es parte de la glándula pineal, pertenece a este epitálamo que estamos viendo en esta zona, como veíamos que bajaba, así como también la glándula hipófisis es un derivado, o sea, tiene conexión con el hipotálamo, que está ubicado en la famosa silla turca del efenoides. Y por último tenemos el cerebro, que es la parte más externa que cubre casi todas las estructuras que están más centrales. Y acá volvemos a ver la misma, que es muy importante que identifiquemos bien cuáles son las estructuras del encéfalo. Que en el tronco encefálico tenemos estas tres: el cerebelo, el cerebro y el diencéfalo. Son cuatro estructuras, esta tiene tres partes, el diencéfalo tiene otras tres partes. Y bueno, como les digo, es fundamental cuando uno les habla del encéfalo que sepamos reconocer, bueno, que por un lado el cerebro no es parte del encéfalo, que el encéfalo no es el cerebro, sino que es todo este conjunto de estructuras que vemos. Bien, ahora, ya habíamos visto que el sistema nervioso central está protegido fundamentalmente por hueso. A nivel de la columna vertebral ya lo vimos, y acá estamos viendo entonces que los huesos del cráneo, esa caja ósea del cráneo es la que protege a lo que es el encéfalo. Y por dentro de ese hueso vamos a encontrar las membranas protectoras, que son las meninges. Y teníamos tres capas también, así como en la médula, en la columna vertebral tenemos tres capas, en el encéfalo también tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Esta es la más externa, pegada al hueso. La aracnoides, que está pegada a la dura madre y conectada a través de trabécula con la pía madre, que es la que vemos acá, y esta es la pía madre, es la vascularizada. Está en contacto directo con el sistema nervioso. En cambio, esta contacta la dura madre con la pía madre a través de estas trabéculas. Y recordamos entonces que también entre este espacio está el espacio subaracnoideo, que es donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y la capa más externa, entonces vemos que la dura madre rodea por fuera, digamos, tiene una parte más externa pegada al hueso, y una parte más interna que a veces se divide formando lo que son, sobre todo en las zonas superiores de nuestro cráneo, los senos sagitales, el seno sagital superior y el seno sagital inferior. Si hacemos un corte vamos a ver que acá la dura madre tenemos una capa perióstica pegada al hueso y una capa meningia que sigue a el encéfalo.
Entonces, esa capa perióstica siempre está pegada al hueso, al periósteo, pero la capa meningea a veces se separa de la perióstica y forma estos espacios, que son senos, se lo llama, este es el seno sagital superior, que va a formar lugares donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo y donde drenan también las venas de de las arterias que ingresan al cerebro y surgen las venas, ¿sí? Entonces en estas zonas se están drenando la sangre venosa. Y de esta manera entonces luego retorna a la circulación sanguínea a través de las venas de las venas yugulares internas que van a retornar luego al corazón. Acá es interesante ver que, bueno, también en algunas zonas del cerebro, como sobre todo, vamos a ver que tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, y esos hemisferios están separados por un surco profundo, y ese surco profundo a su vez tiene un ingreso también de las membranas que protegen al cerebro, de las meninges, sobre todo de la dura madre, formando lo que se llama la hoz del cerebro. La hoz del cerebro entonces es una capa de tejido conectivo, que esa dura madre, que es tejido conectivo denso y irregular, muy dura, que separa los hemisferios cerebrales casi hasta un buen punto, como vemos acá, ingresa bastante, separando hemisferio derecho de hemisferio izquierdo. Eso también ocurre, este tipo de ingreso del tejido conectivo de la dura madre, ocurre entre el cerebelo, separando la hoz del cerebelo que separa ambos hemisferios cerebelares del cerebelo, y también la tienda del cerebelo que separa lo que es el cerebelo del cerebro. Hay distintos, esos son zonas en donde vamos a ver como es el tejido conectivo que separa estructuras del encéfalo. Entonces, la diferencia que tenemos entre la dura madre craneal y la espinal es que en la craneal tenemos estas dos capas, mientras que en la zona de la columna vertebral no vamos a tener estas dos capas. Y bueno, y entre ambas también queda ese espacio subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y entonces la aracnoide está unida a la pía madre a través de estas trabéculas, que son las trabéculas aracnoideas, o las trabéculas, sí. Y acá vemos las vellosidades aracnoideas, que son saliencias de la aracnoide, en donde se produce la reabsorción del líquido cefalorraquídeo que luego drena a este seno sagital superior. Entonces, bueno, acá vemos las extensiones de la dura madre que ya les comentaba. Hay 4, la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo. La hoz del cerebro separa ambos hemisferios del cerebro, la hoz del cerebelo, ambos hemisferios del cerebelo, la tienda del cerebelo que lo separa al cerebro del cerebelo, y la tienda de la hipófisis que separa parte de lo que es el cerebro con la hipófisis. En el espacio subaracnoideo, ese espacio entre la pía madre y la aracnoides, y tenemos estas trabéculas aracnoideas conteniendo líquido cefalorraquídeo. Y luego otra estructura que aparece también es la barrera hematocefálica, otra que es importante que sepamos porque tiene que ver tanto con los líquidos que están dentro del cerebro y la circulación sanguínea. La barrera hematoencefálica es muy importante porque es una barrera que genera una protección a las neuronas de sustancias que pueden ser nocivas o de compuestos que no deben ingresar al cerebro, y así también como los microorganismos. Está formada por las uniones estrechas, lo que en inglés se llaman las tight junctions, de las células endoteliales. Luego tenemos una membrana basal gruesa. Esto es un capilar sanguíneo. Estas son las células endoteliales. Entonces, hay uniones estrechas entre estas células de los capilares sanguíneos. Además, hacia atrás teníamos, está formada por uniones estrechas entre las células endoteliales, una membrana basal gruesa que está por fuera. Por fuera de estas células endoteliales tenemos la membrana basal, porque este es un endotelio, y por fuera de esta membrana basal vamos a encontrar los astrocitos, que tenían estas proyecciones. Entonces, estas proyecciones están rodeando, tocando la membrana basal de las células endoteliales, y entonces estas prolongaciones lo que hacen es que van a regular la permeabilidad de estas uniones estrechas, o sea, permiten el pasaje de algunas sustancias pero no de otras.
Acá estamos viendo, bueno, esta es la diferencia que hay entre la barrera hematoencefálica, es decir, entre la sangre y el encéfalo, y en otros órganos donde no vamos a tener la presencia de estos astrocitos, y tampoco hay estas uniones estrechas, sino que hay poros por donde pueden pasar, como vemos acá, algunas sustancias, moléculas, por ejemplo la glucosa, algunas proteínas y algunas moléculas neutras pequeñas. En cambio acá vemos que las proteínas no pueden pasar, la glucosa tampoco, necesita que hayan transportadores, y además solamente pasan algunas moléculas pequeñas neutras. Esa es la única tipo de compuestos que pueden ingresar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque solamente van a pasar al cerebro sustancias liposolubles, que la van a atravesar fácilmente, pero sustancias que tengan cargas no atraviesan la barrera hematoencefálica, y esto es muy importante, por ejemplo, para los tratamientos farmacológicos. O sea, si un fármaco tiene cargas, no va a atravesar la barrera hematoencefálica, y si nosotros queremos que actúe a nivel del sistema nervioso central, entonces ese fármaco no va a ser efectivo. En cambio, tenemos que buscar fármacos que sean más liposolubles para que puedan atravesar esta barrera. ¿Sí? La barrera hematoencefálica es la principal consecuencia de a veces los fallos en algunos tratamientos terapéuticos, pero por otro lado es fisiológicamente, o sea, funcionalmente nos protege de los compuestos que podrían ser dañinos para las neuronas, ¿no?, del sistema nervioso central, es decir, en este caso del encéfalo. Entonces esa es la importancia que tiene la barrera hematoencefálica. Y otra cosa que tenemos que comprender dentro del encéfalo o del sistema nervioso central es, como decía, si pensamos en cómo tuvo su origen, recordemos que era un tubo que queda con un agujero en el centro, y esos agujeros a posterior, cuando se desarrolla el sistema nervioso central en todas sus estructuras, vamos a ver que quedan cavidades. Entonces, esas cavidades van a formar lo que se llama el sistema ventricular. Son los ventrículos, y las cavidades son esa serie de espacios que quedan con líquido dentro del sistema nervioso central, en los cuales se produce y circula el líquido cefalorraquídeo. Es decir, en este espacio tenemos líquido cefalorraquídeo, y de hecho se produce, vamos a ver, en las cavidades que hay dentro de lo que es el encéfalo. Las cavidades están recubiertas por un epitelio, que es el epéndimo, el epitelio del epéndimo, cúbico cilíndrico, que tienen las microvellosidades y los cilios, y ellos producen el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en unas estructuras especializadas, que son los plexos coroideos. Y acá lo que estamos viendo en celestito, podríamos decir, son los ventrículos, o sea, las estructuras, las cavidades que quedan dentro del encéfalo, que se los llama ventrículos. Y vamos a ver que hay al menos 3 ventrículos. Tenemos los ventrículos laterales, que están a cada lado del encéfalo, que estamos viendo acá una parte. Luego viene el tercer ventrículo, que los ventrículos laterales están conectados con el tercer ventrículo, y el tercer ventrículo se conecta con el cuarto ventrículo que vemos acá, a través de este acueducto del mesencéfalo. O sea, es todo un continuo. Y este cuarto ventrículo, a su vez, conecta con el agujero del epéndimo o el canal central de la médula espinal. Y a su vez, en el cuarto ventrículo existen orificios, un orificio medio y 2 orificios laterales, que van a conectar el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo. Es decir, que el líquido cefalorraquídeo en estos orificios a nivel del cuarto ventrículo sale para circular alrededor del espacio subaracnoideo, y va a ser reabsorbido a este nivel, a nivel del seno sagital superior. Entonces, esas son las estructuras que forman estas cavidades. O sea, son espacios huecos, rellenos de líquido dentro del sistema nervioso central. Ese es el sistema ventricular. Fíjense que esto está formado por ventrículos laterales, que decíamos, uno en cada hemisferio cerebral. Tienen forma de C, que pasan o tienen conexión a través de los agujeros o foramen interventricular o los agujeros de Monroe. Entonces, eso conecta los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Este tercer ventrículo es una cavidad única, o sea, hay 2 ventrículos laterales que se juntan en un tercer ventrículo, que es una cavidad única central, en la línea media, que está situado entre los tálamos y los hipotálamos. Este se conecta
con el cuarto ventrículo a través del acueducto del mesencéfalo, acueducto cerebral o el acueducto de Silvio también. El que veíamos acá, acueducto del mesencéfalo, conecta con esta estructura más inferior que es el cuarto ventrículo. Este está ubicado, nos dice, entre el tronco del encéfalo y el cerebelo y tiene un orificio medio por donde sale el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo, que se lo llama el orificio medio o agujero de Magendie, y tenemos dos orificios laterales a cada lado de este cuarto ventrículo que van a formar los agujeros laterales o de Luz-K. Y finalmente el cuarto ventrículo entonces se conecta con el conducto del epéndimo o conducto central, que va a llegar hasta el final de la médula espinal. De esta manera entonces tenemos los ventrículos del cerebro y en ellos vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido claro, incoloro, ya hemos hablado de él, que protege al encéfalo y médula espinal, ya que está tanto adentro como por fuera, es decir, que en realidad el sistema nervioso central está como contenido flotando dentro del líquido cefalorraquídeo y permite, intercambio de nutrientes y productos de desecho entre el sistema nervioso y la sangre. Y acá tenemos cómo se forma el líquido cefalorraquídeo, se forma va a estar en estructuras especializadas, que acá tenemos en verde, son tres, que se los llama los plexos coroideos. Y tenemos tres plexos coroideos, el de los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. Todos generan líquido cefalorraquídeo. El del plexo coroideo de los ventrículos va a pasar a los ventrículos laterales, ese líquido cefalorraquídeo, y en estos plexos coroideos que tienen redes capilares, donde vemos que hay unos capilares especializados para dejar trasvasar ese líquido. El líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales pasa a través de los agujeros interventriculares al tercer ventrículo, donde va a recibir más líquido cefalorraquídeo del plexo coroideo del tercer ventrículo. Y de acá el líquido cefalorraquídeo entonces atraviesa el acueducto cerebral, pasa al cuarto ventrículo y acá se le agrega más líquido cefalorraquídeo producido por el plexo coroideo del cuarto ventrículo, y de esta manera va a pasar a atravesar los agujeros lateral y medio para pasar al espacio subaracnoideo, llegar a las vellosidades aracnoideas de los senos venosos, donde va a ir circulando y finalmente retorna la sangre venosa, de ahí al corazón y pulmones, y de ahí vuelve la sangre arterial para ser nuevamente bombeada dentro de los plexos coroideos y generar más líquido cefalorraquídeo. Es decir, es un circuito entre formación a partir de la sangre arterial y circulación y reabsorción a través de los plexos de las vellosidades aracnoideas. Cabe destacar acá que una alteración en el fluir del líquido cefalorraquídeo puede causar lo que se llama la hidrocefalia, que es un crecimiento entonces de la cabeza, ¿no? O en el tamaño de la cabeza, que sobre todo se ve más en los chicos donde los huesos todavía no se han terminado de fusionar y se ve como una cabeza agrandada debido a este aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo que se está acumulando. Bueno, en adultos es más grave, ya que al no expandirse la cavidad craneana, entonces el acúmulo de líquido cefalorraquídeo genera compresión sobre la masa cefálica, lo cual puede llevar trae aparejado muchos problemas, empezando por confusión, letargo, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama la hidrocefalia. Bien, entonces comenzando ahora con la descripción, no lo vamos a hacer de manera somera, no vamos a ir a grandes detalles de cómo está compuesto el encéfalo, comenzando por el bulbo raquídeo. Vamos a ver que entonces que esta zona, decíamos el bulbo raquídeo, es esta estructura que tenemos acá, que se extiende desde la médula espinal hasta lo que se llama la protuberancia, esta parte que más sobresale. Entonces esa zona más inferior del encéfalo es el bulbo raquídeo, y también vamos a encontrar en ella que siempre, como todo el sistema nervioso, es central, que tiene sustancia gris y sustancia blanca. Dentro de la sustancia blanca encontramos tractos, es decir, zonas que transmiten un mismo tipo de información, que son tractos sensoriales ascendentes y motores descendentes. Obviamente esto es lógico, pues ya que
por el bulbo raquídeo va a bajar la información que viene desde las zonas superiores del encéfalo hacia la médula espinal, y por la médula espinal para llegar al encéfalo tienen que pasar sí o sí a través del bulbo. Vamos a ver en la parte anterior unas zonas abultadas. Acá tenemos el bulbo raquídeo, lo estamos viendo desde abajo prácticamente, en transportes posteriores, esto es anterior. Entonces esta zona anterior tiene unos abultamientos que se les llama las pirámides, y en esas pirámides llevan tractos motores que van desde la parte del cerebro, desde la corteza cerebral a la médula espinal. Entonces son descendentes y en un 90% se entrecruzan. Fíjense que acá en esta porción, o sea, a la altura de las pirámides, existe lo que se llama la decusación de las pirámides, que es el entrecruzamiento, es decir, las vías motoras que vienen de este caso del lado derecho se entrecruzan en un 90% al lado izquierdo, y a la inversa las del lado izquierdo de que vienen del cerebro del lado izquierdo se entrecruzan hacia el lado derecho en el bulbo raquídeo y luego descienden por el lado derecho en la médula espinal, dando lugar a lo que se dice que el lado izquierdo de nuestro cerebro controla los movimientos del lado opuesto, es decir, del lado derecho de nuestro cuerpo, y que el lado izquierdo de nuestro cerebro controla el lado derecho de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso, este tipo de control opuestos, digamos, entre corteza y parte motora, se debe a que a esta altura en el bulbo raquídeo se entrecruzan esas vías motoras descendentes, en la decusación de las pirámides. Otro detalle que vamos a encontrar, entonces, tenemos sustancia gris dentro del bulbo raquídeo, que en la sustancia gris los agrupamientos de neuronas que no están en la corteza se los llama núcleos, es decir, lo que es el sistema nervioso en el encéfalo. Cuando no está en la corteza se dice que es un núcleo gris, no un ganglio como es en el sistema nervioso periférico. O sea, el acúmulo de neuronas, de cuerpos neuronales en la parte periférica de nuestro organismo genera ganglios. Ahora, lo que está en el sistema nervioso central vamos a ver que la sustancia gris está más bien periférica. Cuando hay sustancia gris dentro en la parte interior del sistema nervioso central, eso se llaman núcleos. Entonces, en el bulbo raquídeo encontramos núcleos, que son cuerpos neuronales, y de algunos centros. Centro cardiovascular, que tiene que ver con la frecuencia o el ritmo de los latidos cardíacos, que controla, ¿sí?, los latidos cardíacos. Recordemos, el corazón tiene su propio marcapasos, pero también es controlado o regulado por el sistema nervioso central. El área de ritmicidad vulvar es el que le da el ritmo básico a la respiración, es decir, sí o sí funciona de manera automática. Si bien sabemos que el diafragma es un músculo esquelético, tiene una ritmicidad, y esa ritmicidad está dada por el bulbo raquídeo, o bulbo también se lo llama. Entonces esto da un ritmo básico, ¿sí? Lo que nosotros decimos, bueno, o sea, sí o sí la respiración continúa a pesar de que no estemos conscientes de ella, y tiene su propio ritmo, está regulado por esta parte. También tenemos núcleos que controlan los reflejos del vómito, de la tos, de la deglución, del hipo y del estornudo. Muy relacionado con este reflejo del vómito, por ejemplo, es cuando una persona quiere inducirse este reflejo del vómito. Ven que a veces se introducen las manos dentro de la boca, en la parte de la garganta, y lo que estimulan entonces es la parte del bulbo raquídeo. Con este reflejo del vómito se estimula el bulbo y esto hace que se vomite. También tenemos reflejos de tos o de deglución, de tragar, está controlado por el bulbo, o del hipo o del estornudo. Así, cuando hay alguna traba o algún compuesto que está irritando alguna zona de nuestra garganta, etcétera, lo que se activa son receptores sensitivos que van al bulbo, y el bulbo genera este reflejo de tos o de hipo o de estornudo. También hay otros núcleos que son las olivas, que estas se encargan de llevar información al cerebelo. Algunos otros núcleos que no nos importa el nombre, pero sí es importante ver que acá también tenemos núcleos a partir de los cuales se generan algunos nervios craneales. El nervio craneal, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12 tienen 8, 9, 10, 11 y 12, ya los vamos a ir viendo, pero también tienen sus centros
o sus núcleos de células grises de cuerpos neuronales en el bulbo raquídeo. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones del bulbo? Que como dice acá, es una estación de relevo. ¿Qué quiere decir? Que toma información de impulsos sensitivos y motores, es decir, toma información que viene desde la médula espinal hacia el cerebro y a su vez recibe información generalmente motora desde el cerebro que va hacia la médula espinal y posee centros vitales que regulan frecuencia cardíaca, el diámetro de los vasos sanguíneos y la respiración. Un daño a la zona del bulbo raquídeo nos genera casi una muerte instantánea, ya que se deja de producir la respiración, se corta la respiración desde en su frecuencia o en su ritmo, ¿no? El centro que le genera el ritmo de la respiración. O también lesiones parciales pueden traer problemas, por ejemplo, con la deglución. Fíjense que este es el reflejo de deglución. Nosotros cuando, ya lo vamos a ver más adelante, pero cuando ingerimos un alimento y tragamos, hay un impulso de la parte posterior de nuestra lengua y se genera un cierre de las vías aéreas para que el alimento, lo que estamos ingiriendo, vaya hacia el esófago y no hacia la zona de los pulmones. Y ese reflejo de cierre y de tragar está también controlado por el bulbo raquídeo. Vamos a mostrar entonces en el atlas dónde es que está ubicado. Estábamos hablando del bulbo raquídeo. Este es el lado derecho, lado izquierdo. Luego se continúa la médula. Acá tenemos el atlas, la primera vértebra. La vamos a ocultar, así vemos mejor. Y como les decía, acá tenemos las salidas y adentro están los núcleos de algunos de los nervios craneales que, como ven, salen del bulbo raquídeo. Estos que están saliendo acá. Teníamos... dijimos el 8, 9, 10, 11 y 12. Acá tenemos el nervio craneal 8, que ustedes ven que se mete dentro del hueso temporal para ir a lo que es el oído interno, por este lado. Luego tenemos en esta parte detrás de él el 7, el facial, 7, 8, luego vendría antes el 9, el glosofaringio. Voy a retirar este hueso y este músculo, así lo podemos ver, que del lado tenemos, por eso que se vienen nombrando, digamos, desde arriba, desde antes desde la parte anterior a la posterior vienen los números, pero nosotros estamos comenzando desde atrás con la descripción del sistema del encéfalo. Entonces tenemos el nervio 7, el facial, fíjense que están entre los límites, y el 8 entre lo que es el bulbo y esta estructura que es la protuberancia. Entonces tenemos 7 el facial, el 8 es el vestíbulo coclear, el 9 que es el glosofaringio, y ven como su proyección va hacia las zonas de la faringe y de la lengua. Luego tenemos el 10, el nervio vago, un nervio muy importante para el control del sistema nervioso autónomo, ya también lo vamos a ver. Este era el 10, teníamos el 11 que es el accesorio. Y ven cómo sus ramas proyectan a distintas estructuras o de la cabeza o del cuello. Y nos queda finalmente el otro nervio que se proyecta, que es el 12, el hipogloso. Gloso, cuando hablamos de gloso, estamos hablando de la lengua. Hipogloso quiere decir que va por debajo de la lengua, que es lo que ocurre, como ven acá. Estas son las ramas, o sea, los nervios también craneales salen y también se van dividiendo en ramas y inervan distintas estructuras, en este caso la lengua. Entonces, bueno, esto es lo que veíamos en cuanto a bulbo y sus nervios craneales que se proyectan desde él. La siguiente estructura del encéfalo, digamos en sentido ascendente desde el bulbo raquídeo, era la protuberancia o puente que va desde el bulbo y está por delante del cerebelo, y acá también encontramos núcleos, o sea, cúmulos de cuerpos neuronales, y tractos, es decir, vías grupos de axones y nervios que llevan, o sea, no nervios, sino de axones mielinizados y amielínicos que llevan distintas información ascendente o descendente.
Dentro de los núcleos encontramos los núcleos pontinos o protuberenciales que llevan señales de la corteza cerebral, señales motoras, para mover algunas estructuras. Y también encontramos un área que se llama neumotáxica y área apneuística, que están encargadas de regular la respiración, junto con esa área que decíamos la rítmica vulvar, es decir, en el bulbo raquídeo, junto con estas otras dos áreas controlan o regulan la respiración. O sea, que tengan en cuenta que no es solo controlar el diafragma, sino que es un proceso que tiene que iniciar, luego abrir los músculos intercostales externos para que se abra la caja torácica, luego se relajen, la frecuencia, o sea, en el bulbo se regula la frecuencia de la respiración, pero estos ayudan a controlar en sí todo el proceso de la respiración. Y luego tenemos núcleos que están asociados a nervios craneales. Recordemos que son 12 los nervios craneales. Ya vimos los últimos porque venimos desde abajo hacia arriba. Acá aparece el nervio trigémino, que es el par craneal 5. El motor ocular externo, que es el 6. Que obviamente, fíjense, sirve para mover los ojos, una parte de los ojos, algunos de los músculos del movimiento de los ojos. El facial, que controla los músculos del rostro, y el vestíbulo coclear, que es el 8, que estaría encargado de las tanto es sensorial y lleva la información de la audición y del sentido del equilibrio, que están todos en el oído interno dentro del hueso temporal. Entonces la siguiente estructura que seguía dentro del tronco encefálico es el mesencéfalo, y este viene desde la protuberancia hasta el diencéfalo, y acá también encontramos núcleos y tractos. Entre ellos tenemos los pedúnculos los pedúnculos cerebrales, que están en la parte anterior, que llevan axones de neuronas motoras y haces que van hasta la médula, a través de los distintos tractos en la médula, a la protuberancia y al bulbo, y también poseen algunos axones de neuronas sensitivas. Están pasando por este pedúnculo cerebral, donde es de sustancia blanca. Y después tenemos, fíjense, núcleos de sustancia gris, en los tenemos a estructuras llamadas los colículos, y una muy importante que es la sustancia negra o sustancia nigra, que ayuda al control de la actividad muscular, y esta está relacionada, por ejemplo, cuando se van muriendo estas neuronas en algunas patologías, ocurre lo que se llama la enfermedad de Parkinson, que no se pierden estas neuronas que generan el neurotransmisor dopamina. Entonces, cuando se daña, como les digo, la sustancia negra, se produce el mal de Parkinson, donde no controlamos la actividad muscular. Es decir, o sea, estas neuronas se ha visto que son importantes para controlar o regular el movimiento, es decir, para que tengamos precisión. Más allá de que uno le da la orden al músculo para moverse, también hay que controlar distintos aspectos del movimiento, para que el movimiento sea un movimiento fino y que podamos, por ejemplo, agarrar un elemento o mantener nuestros miembros en una determinada posición o quietos. Requiere la coordinación de varios músculos distintos, agonistas, antagonistas, etcétera, para que el movimiento salga sin interrupciones, pausado, suave, que se dice, y sea directo y controlado. En cambio, eso se va perdiendo en la enfermedad de Parkinson. Fíjense que tienen temblores y no pueden controlar a voluntad sus movimientos, y a veces es más, quieren hacer un movimiento y quedan duros porque no hay forma de controlar ese músculo que no quiere a través del sistema nervioso. Entonces, en el mesencéfalo también vamos a encontrar algunos nervios craneales que se proyectan desde él, o algunos núcleos relacionados con nervios craneales, ya que el nervio craneal, como vimos, por ejemplo, el 7 y el 8, si bien entran ahí en el límite entre el bulbo y la protuberancia, también tienen núcleos, o sea, los axones pasan por ahí, pero los núcleos algunos se dividen entre el bulbo y la protuberancia. Bueno, acá vemos entonces que tenemos los pares craneales 3 y 4, porque ya vamos a estructuras más superiores en este sentido. También en el mesencéfalo vamos a encontrar otros núcleos importantes, que son los núcleos rojos, que tienen que ver, hacen sinapsis con el cerebelo y coordinan el movimiento. Y tenemos asociados a los nervios craneales el nervio oculomotor, que es el 3, y el troclear. Y hay otra asociación, otro grupo de neuronas asociadas con sustancia blanca, que se llama la formación reticular, que está, o sea, acá lo que vemos son cuerpos neuronales
asociados como en parchecitos, lo que va formando como una red entre sustancia blanca. Entonces esto es lo que se llama la formación reticular, que es muy importante para el control sobre todo de los estados de conciencia, para el despertar, el sueño, la vigilia, etc. Y eso está presente a lo largo de todas estas estructuras. Perdón. Entonces, para concluir con las funciones del tronco encefálico, que son estas tres estructuras que vimos, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, cerebro medio, en la protuberancia recibimos impulsos de uno y otro lado del cerebelo, y los que van desde la médula al mesencéfalo, es decir, los que vienen desde médula pasan por protuberancia y van a mesencéfalo, intervienen también en el control de la respiración. El mesencéfalo recibe aferencias motoras de la corteza, o sea, desde esta zona llegan al mesencéfalo, motoras de la corteza, a la protuberancia, e impulsos, o sea, recibe estas aferencias el mesencéfalo y los manda a la protuberancia, y a su vez impulsos sensitivos desde la médula que van hasta el tálamo. Interviene en la coordinación de movimientos oculares y de la cabeza y tronco, en función de las respuestas visuales y auditivas, y contribuye al control de los movimientos a través de esa sustancia negra o sustancia nigra, que se les dice. Ahora vamos a pasar al atlas para verlo mejor. Ok, entonces acá vemos ahora desde la parte posterior, decíamos la protuberancia, y la que se continúa, la siguiente estructura, es el cerebro medio. Voy a remover acá el hueso parietal para poderlo ver mejor. Ves que estamos dentro del cráneo. Teníamos bulbo, protuberancia y cerebro medio. Como ven, es una estructura bastante grande que posee los distintos tractos que decíamos hoy. Y dentro también hay otras, bueno, no es que están dentro, pero son otras estructuras anexas, que están también formando parte, bueno, ya de la siguiente porción del encéfalo que ahora vamos a ver. En el cerebro medio, lo vamos a mostrar, fíjense que acá tenemos, este es un ventrículo lateral, acá estamos visualizando los dos ventrículos laterales, que son las cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo dentro de los del cerebro. Acá tenemos el tercer ventrículo y este es el cerebelo, y luego se continúa el cuarto ventrículo. Estamos viendo acá los músculos de la masticación. Acá tenemos ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, que continúa por dentro de la protuberancia y la médula, el bulbo, perdón. Bien, bueno, entonces decíamos que en este cerebro medio entonces también da origen a algunos nervios, que teníamos el oculomotor, el par craneal 3, fíjense que está ahora en celestito, se llama oculomotor, o sea que participa en el movimiento de los músculos oculares, y si vemos acá, fíjense que puede llegar a inerva músculos que mueven el globo ocular, como vemos ahí. En este caso el recto medial, el superior, tenemos acá los oblicuos inferiores, y el otro nervio que también sale de del cerebro medio es el par craneal 4, que es el troclear. O sea, hay núcleos del troclear, si bien parece que sale desde la protuberancia, hay núcleos que están contenidos dentro del cerebro medio o el mesencéfalo, y también tienen que ver con control de los movimientos oculares. También, como ven, van a algunas zonas de la tróclea, ahí estamos viendo medio al fondo. Desde las órbitas oculares se puede ver que estos nervios proyectan hacia el ojo. Entonces, bueno, esta es la estructura ahora del cerebro medio, así ya nos queda claro dónde está ubicado. Vamos a ver ahora entonces lo que es el cerebelo, que es otra de las estructuras, o sea, es la segunda estructura en tamaño, la más grande, la segunda más grande en tamaño en el encéfalo, es decir, es más chico que la corteza o que el cerebro. Está ubicado en la parte posterior e inferior, acá por detrás de la cavidad craneana. Está separada por la fisura transversa y por la tienda del cerebro, ¿sí? Por esa fisura que recorre la parte de atrás, y la tienda del cerebelo, perdón, que va entre lo que es el cerebro y el cerebelo.
está compuesto por dos partes, lo que se llama la vermis, que es en el medio esta estructura, y los hemisferios cerebelosos. Tenemos un hemisferio cerebeloso derecho y uno izquierdo. Y cada uno de estos hemisferios está dividido en lóbulos. Tenemos un lóbulo anterior, que vemos acá, el lóbulo posterior, y si lo miramos desde adelante vamos a encontrar que tenemos el tercer lóbulo, que se lo llama lóbulo flóculo-nodular. Nódulo flóculo-nodular, o lóbulo, acá no sé, está mal. ¿Sí? Entonces, y el cerebelo, al igual que el cerebro, contiene muchos pliegues, se lo ve así como, o sea, con pliegues, con hendiduras, y la sustancia gris está ubicada periférica, es decir que esta parte exterior, la corteza, lo que estaba en contacto con la parte exterior del cerebelo, está formada por sustancia gris, mientras que el interior tiene sustancia blanca, como vemos acá. ¿Sí? Entonces tiene muchos pliegues, se encuentra muy plegado, lo que hace que aumenta su superficie del cerebelo para tener más cantidad de neuronas, o sea, se encuentra plegada, y bueno, tiene una gran cantidad de neuronas ubicadas en esta zona de la sustancia gris que proyectan hacia la sustancia blanca y desde la que reciben los haces de axones. El cerebelo está conectado, o sea, tiene la sustancia blanca es interna, y también en la parte interna se van a encontrar algunos núcleos grises que son la primera estación de relevo de las vías de salida del cerebelo. Entonces, habíamos dicho que está conectado a la protuberancia, sea, a las estructuras que están por delante, que eran el tronco encefálico. Acá tenemos el cerebelo, tenemos por delante el tronco encefálico, por tres haces de sustancia blanca, que forman los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Entonces, bueno, la parte externa, como decimos, se denomina corteza, formada por sustancia gris. La más profunda, por sustancia blanca, se la denomina árbol de la vida, porque tiene forma de árbol, o con un árbol con ramas. Ven acá un tronco y salen distintas ramas. Y podemos encontrar algunos núcleos cerebelosos más profundos. Los pedúnculos, entonces, son estos haces que van a conectar el cerebelo con el tronco encefálico, la estructura que está por delante. ¿Cuál es la función del cerebelo? Coordinar movimientos finos y complejos, es decir, ayuda a que sean precisos, regular la postura y el equilibrio, tiene contacto con o regulación directa con el aparato vestibular que está ubicado en el oído interno, que ayuda en la posición de nuestro cuerpo y de la cabeza, y nos ayuda a mantener nuestra postura y equilibrio, y además participa en el aprendizaje. Tiene algunas funciones, acá vemos un poquito más, en procesos cognitivos y en el procesamiento del lenguaje. Entonces, en todos estos procesos participa el cerebelo, que ayuda a, bueno, fundamentalmente en la coordinación de los movimientos y mantener la postura de nuestro cuerpo y el equilibrio.